Un estudio sobre turismo es incompleto sin una perspectiva histórica. El turismo tiene una historia llena de éxitos y fracasos en muchas partes del mundo. Historia del turismo. La historia trazada en el tiempo nos permite mirar en orden cronológico sus más importantes hitos. Paleolítico. La vida humana al principio era dura. Evidencias sugieren que en esta época todas las actividades de la vida humana estaban centradas en la supervivencia diaria, la búsqueda para cubrir sus necesidades básicas, agua, comida y refugio. La evolución del hombre estuvo marcada por el nomadismo. Las personas viajaban a pie por senderos a campo abierto, bosques o tierras pantanosas. Muchos tenían que viajar a sitios desconocidos, creando aventuras peligrosas que requerían de mucho cuidado y habilidades. El descubrimiento del control del fuego, el uso de herramientas y las habilidades para construir refugios temporales amplió la distancia de los viajes. Neolítico. Es una época de cambio. Durante este periodo, los pueblos primitivos se establecieron en áreas permanentes, formaron comunidades agrícolas y desarrollaron culturas elementales. Varias innovaciones aparecieron en la Edad Neolítica que cambiaron la naturaleza de los viajes. Los barcos de vela fueron construidos en Egipto alrededor del año 4000 a.C. Igualmente, los sumerios alrededor del 3500 a.C. inventaron la rueda, la cual fue utilizada para mover materiales, personas y otros elementos. El crecimiento de las comunidades agrícolas permitió almacenar alimentos y agua, lo que ofreció algo de seguridad y estabilidad a los viajeros. Esta seguridad fortaleció el intercambio de los excedentes de bienes por comida, artefactos, herramientas y armas. La cultura y la religión emergieron fortaleciendo los viajes con propósito religioso y espiritual. Estas comunidades viajaban a santuarios, cementerios y lugares sagrados. Civilizaciones antiguas. Muchos historiadores y antropólogos consideran que los viajes para realizar negocios y comerciar fueron una actividad común entre las antiguas civilizaciones. Los griegos iniciaron con una importancia al tiempo libre y al ocio, lo que les permitió dedicarse a la cultura, al deporte y a la religión. Por otra parte, los romanos como pueblo conquistador tomaron elementos de la cultura griega, desarrollándolos y dando origen a la cultura grecorromana. Los desplazamientos entre los primeros pueblos conocidos como la civilización antigua fueron entre Mesopotamia, China, India y Egipto. En esta época, los romanos acostumbraban a utilizar el termalismo en baños comunes, lo que permitió aumentar la socialización. Para ampliar su imperio, el desarrollo de vías de comunicación fue un factor determinante. En su desarrollo con grandes avances tecnológicos, la creación de vías incluía posadas, establos para animales, mapas y otros, así como la vía Apia fue símbolo de prosperidad y bienestar económico. Estos caminos permitieron el desarrollo cultural y recreativo, permitiendo participar en grandes eventos de teatro y juegos. Edad Media. La caída del Imperio Romano estuvo acompañada de grandes cambios que afectarían los viajes, creando un retroceso o estancamiento del imperio. Los viajes locales continuaron concentrándose en el trueque y en el comercio. Sin embargo, surge una nueva forma de viajar durante estos tiempos: las peregrinaciones. Tanto para el islamismo como el cristianismo, que son las fuerzas principales de Europa en esta época, invitan a la reflexión y a la inversión del tiempo libre en pensamientos espirituales, lo que da origen a las cruzadas, que tenían como objetivo arrebatar a los árabes el territorio sagrado para los cristianos. Al lado iban los comerciantes, quienes en muchas ocasiones financiaron estas empresas religiosas, lo que posibilitó las excursiones a Tierra Santa, Venecia y el Camino de Santiago de Compostela, los cuales siguen vigentes desde el año 814. Esto se extendió por toda Europa y se dio comienzo a la creación de mapas y rutas de las peregrinaciones, mostrando todos los servicios a los viajeros. Cabe mencionar que en las peregrinaciones que hacían los árabes era hacia la Meca. Los guías aquí ya estaban disponibles para proporcionar asistencia a los viajeros, para mostrarles los principales lugares profanos y las atracciones sagradas.
Renacimiento. El Renacimiento fue el tiempo del oculto, del cambio y de la exploración. Las expediciones de los peregrinos continuaron durante la Edad Media. La historia cuenta que más de 1000 de ellos mueren en Roma como consecuencia de la peste bubónica que azotó fuertemente al sur de Europa. Aparecen las primeras formas de alojamiento y surge el concepto de hotel, espacios destinados a las grandes personalidades y cortesanos. En este momento nacen las expediciones marítimas y dan paso al mercantilismo y a la expansión económica de las grandes potencias del globo terráqueo. Aparece la geografía como ciencia y el interés por conocer y viajar. Estas empresas expedicionarias estuvieron organizadas por potencias marítimas como Portugal, España, Inglaterra y Francia. Finalizando el siglo XVI, aparece la costumbre de enviar a los jóvenes aristócratas ingleses a realizar el Grand Tour como premio por realizar sus estudios o para complementar su proceso de formación y la adquisición de nuevas experiencias. Se estima que este viaje era por más de 2 años. Expertos de la historia del turismo consideran que el Grand Tour es el iniciador del turismo moderno. Para este momento se da el gran auge a las aguas termales, las que tenían propiedades de entretenimiento y salud. Era industrial. Durante la era industrial, la economía de las naciones pasó de ser agrícola rural a la industria urbana. Se puede afirmar que el despliegue del turismo como actividad económica con los criterios de ocio, descanso y placer tiene sus orígenes a finales del siglo XIX. Se producen una serie de cambios manifestados en la revolución industrial, permitiendo a la burguesía disponer de mayores recursos económicos para la práctica del ocio y el tiempo libre. A mediados del siglo XIX, el inglés Thomas Cook, padre del turismo moderno, organizó el primer viaje de la historia en grupos, surgiendo así el primer paquete turístico. Este viaje lo realizó para 600 personas en tren para el encuentro de sus miembros a un costo reducido. Poco más tarde crea la primera agencia de viajes del mundo, Thomas Cook & Son. A este personaje se le atribuye la creación del bono o voucher, el cual era un documento que permitía a los turistas utilizar los servicios de los hoteles mediante una agencia que actúa como intermediario. En esta misma época, los empresarios Henry Wells y William Fargo crearon la agencia de viajes American Express, inicialmente orientada al transporte de mercancías, que más adelante se convirtió en una de las más prestigiosas. A ella se le debe el sistema de financiación y a la emisión de cheques de viajes, considerado como dinero personalizado. En cuanto a la hotelería, aparece la figura de César Ritz, padre de la hostelería moderna. Su importancia se debe a que mejoró todos los servicios del alojamiento. Además, creó el cuarto de baño en las habitaciones y sus aportes revolucionaron la administración hotelera. Época contemporánea. Terminada la Primera y Segunda Guerra Mundial, los europeos salen a viajar para olvidarse de los desastres causados por los conflictos. La industria despega y aparecen los automóviles, los autocares y el avión comercial, lo que permite que los turistas invadan playas, ríos y lagos, posibilitando el auge del turismo y el ocio. Los grandes acontecimientos como la caída de los regímenes comunistas europeos, conflictos internacionales y la reunificación de Alemania consolida el sector, aumentando la oferta y la demanda de nuevos productos y destinos turísticos. El turismo empieza a tenerse en cuenta dentro de las agendas de los gobiernos y de los organismos nacionales e internacionales, implementando políticas de promoción, planificación y comercialización. Es en el momento en que se trabaja el concepto de desarrollo turístico sostenible y los empresarios amplían el criterio de responsabilidad social empresarial. Siglo XXI. En las primeras décadas del siglo, las tendencias indican que el aumento de los viajes internacionales desde Asia Oriental y el Pacífico convierten a esta región como una región emisora de turistas, desplazando a las Américas y a Europa. El seguimiento del sol y la playa estarán orientados hacia destinos cada vez más lejanos y exóticos. El turismo de aventura se estima que crecerá ante los requerimientos de nuevas experiencias y riesgos. El turismo de naturaleza adquiere un nuevo impulso ante la renovada conciencia ambiental y cultural. Por todo lo anterior, se concluye que el turismo en el mundo experimenta un alto crecimiento y los países en vía de desarrollo deben hacer grandes esfuerzos de inversión en la búsqueda de la paz, la infraestructura y la promoción turística, si pretenden ser partícipes de esta bonanza turística.